No hay sonido. Ahí sí. Buenos días. Bueno, yo voy a presentar nuestra experiencia en PROVAC con los Comités Nacionales de Inmunización. Como ya mencionó el doctor Andrus ayer, la iniciativa PROVAC fue creada por una recomendación del Grupo Técnico Asesor en el 2006 y una resolución del Consejo Directivo del mismo año, y con la meta de fortalecer la capacidad técnica en los países para tomar decisiones basadas en evidencia con respecto a nuevas vacunas. También John mencionó que PROVAC tiene 5 objetivos y en esta presentación yo voy a hablar del objetivo número 1, que es el fortalecimiento de la infraestructura y los procesos para la toma de decisión. ¿Y qué queremos decir con esto? PROVAC trabaja a varios niveles. A un nivel regional tenemos el equipo PROVAC en Washington y varios colaboradores internacionales que incluyen al equipo de Sue Goldie en Harvard, el equipo de Nueva Jersey y el equipo de Londres. Y también tenemos esta red de centros de excelencia PROVAC, y estos dos equipos a nivel regional brindan apoyo a los países, a estos equipos nacionales multidisciplinarios como los que presentaron ayer en la sesión de PROVAC, el equipo de Paraguay y de Bolivia. Y este equipo multidisciplinario genera evidencia, es un equipo que se forma, es ad hoc, para generar evidencia específica con respecto a una nueva vacuna. Y comparte esta evidencia con el Comité Nacional de Inmunizaciones, con el Ministerio de Salud y otras agencias de gobierno. Pero también PROVAC está empezando a trabajar desde el año pasado directamente en el fortalecimiento de los comités nacionales de inmunización. ¿Y qué son estos comités nacionales de inmunización? Así como, bueno, como todos ustedes saben, ¿no? Así como el SAGE es el ente que brinda recomendaciones sobre políticas sanitarias a nivel global, y el TAG es el ente que brinda recomendaciones a nivel regional, muchos países tienen un comité nacional que adapta estas recomendaciones al contexto local. Las actividades que está haciendo PROVAC con los comités, comenzamos con un análisis descriptivo para tener una idea de la situación en la región de los comités nacionales, y esto fue hecho en base, fue un subanálisis de un estudio realizado por el equipo de Philippe Duclos en la OMS con respecto al funcionamiento de los comités. De este análisis voy a hablar en la slide siguiente, y sacamos muchas ideas e identificamos muchas oportunidades para fortalecer los comités. También estamos brindando apoyo logístico y financiero para que miembros de los comités de nuestra región asistan a las reuniones de ACIP, que es la reunión del Comité de Estados Unidos, y de Canadá, que es el Comité NACI. Asimismo, durante nuestras visitas a ACIP, estamos colaborando con CDC, con la iniciativa CIVAC, como mencionó ayer la doctora Langley, y con el Instituto Sabin en actividades de capacitación e intercambio, incluyendo unos estudios de caso que ha preparado el CDC para fortalecer y generar discusión con respecto a funcionamiento de los comités nacionales. Los miembros también desde el año pasado están participando en reuniones subregionales de la OPS, y este TAG es el primer TAG que tiene el honor de contar con miembros de comités nacionales de toda la región, lo cual nos parece un paso muy positivo. También estamos creando un espacio virtual, vamos a generar videoconferencias de intercambio entre comités de la región, trayendo expertos internacionales para hablar de temas relevantes, y estamos desarrollando una guía operativa para comités. El análisis descriptivo que hicimos nos dio, como comenté, varios puntos importantes con respecto a cómo funcionan y cómo están establecidos los comités en nuestra región. Y de eso era lo que queríamos hablar en esta reunión del TAG con ustedes. La mayoría de los países de Latinoamérica tienen un comité, pero no todos son funcionantes o están activos, y hay mucha variabilidad. En Centroamérica, un poco más de la mitad de los países tienen comités activos, dentro de los que nosotros pudimos entrevistar. En Sudamérica casi todos, y el Caribe, como saben, se maneja más con comités y recomendaciones de tipo subregional. Y como dije, el nivel de funcionalidad y formalidad de los comités es variable. La variabilidad que encontramos en los comités nacionales fundamentalmente se basa en estas 4 dimensiones. Primero, en la composición del comité, las especialidades, las expertise de los miembros,
En general los miembros tienden a ser médicos, pediatras, infectólogos y hay poca representación de otras especialidades. Después, declaración de conflictos de interés, que voy a hablar más adelante. El grado de independencia del Ministerio de Salud, que también lo voy a mencionar más adelante y es un punto fundamental en un adecuado funcionamiento de los comités nacionales. Y la capacidad de decidir cuáles son los temas que se traen a la agenda del comité. Bueno, como mencioné, la composición de los miembros son mayormente médicos. Un aspecto positivo que encontramos es que hay representación de sociedades académicas y científicas. Y algo que nos llamó la atención es una ausencia general de economistas de la salud o especialistas financieros en los comités. Y este punto es importante porque, por lo discutido ayer en la sesión de PROVAC, ¿no?, que cada vez están teniendo más relevancia los análisis económicos y de asequibilidad para tomar decisión con respecto a la introducción de una vacuna. Así que este es un punto relevante. Con respecto a los conflictos de interés, en la mayoría de los países no hay un mecanismo formal para que los miembros declaren su potencial conflicto de interés con respecto al tema que se va a recomendar en una determinada sesión. Esta slide está un poco relacionada a la independencia de los comités, independencia del Ministerio de Salud. Los comités pueden tener diferentes funciones y un mismo comité puede cumplir una función con respecto a una recomendación y después otra función con respecto a otra recomendación. Ahora, para ver a qué me refiero. Una función posible sería simplemente un aval o un sello formal a una decisión sobre inmunización que ya está tomada por el Ministerio de Salud. Y eso es, no es la situación ideal, pero en discusiones con miembros de comités nacionales hemos notado que esto es algo que sí ocurre y que hay que tenerlo en cuenta. Otra función es la verificación técnica y basada en evidencia de una prioridad de salud pública manifestada por el gobierno. Un Ministerio de Salud que tiene un interés en introducir una vacuna, pero le solicita al Comité Nacional que recolecte toda la evidencia disponible para confirmar que realmente esa sea una prioridad adecuada para el país. Otra función posible es un poco más amplia, dar respuesta basada en evidencia a una pregunta abierta planteada por el gobierno del ministerio, por ejemplo, o por ejemplo la pregunta, ¿nos conviene introducir primero rotavirus o primero la vacuna contra el neumococo?, ¿no? Y finalmente, esta función es de un comité que no solo es activo, sino proactivo, y que tiene la capacidad de proponer prioridades de salud pública de inmunización y hacer esa propuesta al Ministerio de Salud, ¿no?, que podría ser, está abierto a discusión, pero podría ser una situación bastante ideal si se tienen los expertos adecuados, ¿no? Entonces, dependiendo de la dependencia o independencia que tenga el Comité Nacional con respecto al Ministerio de Salud, estas funciones pueden variar y espero que se pueda discutir un poquito al respecto hoy. Y en discusión, hay muchos comités que son dependientes del Ministerio de Salud en nuestra región. Y algunos de los argumentos planteados por los miembros de los comités que presentan un desafío para la implementación de un comité que sea realmente independiente son estos. Un comité independiente podría tener prioridades de salud pública que se contradicen con las del gobierno, ¿no? Esto es algo que se ha mencionado mucho y es una realidad. El miedo de que se traigan ideas que son contrapuestas a las prioridades políticas. Este es otro miedo que se ha planteado, que un comité independiente podría representar intereses de la industria o de la oposición y podría resultar como un enemigo o tener una agenda oculta, ¿no?, lo cual es peor. Y finalmente, otro argumento que se ha planteado es que un comité que es dependiente o parte del Ministerio de Salud puede ser más eficiente y más transparente porque está dentro de la casa, ¿no?, dentro del ministerio mismo. Todo esto está abierto a discusión, por supuesto. Y esta es mi última slide, nada más para comentarles que esta guía operativa de la OPS para comités, nosotros estamos esperando
a finalizarla y publicarla. Estamos esperando las recomendaciones que surjan de esta reunión del Grupo Técnico Asesor. La guía sirve para ayudar a los países, tanto los que ya tienen comités como los que no tienen comités y desean formarlos, y propone una constitución legal del comité y una definición explícita de los procesos, los reglamentos, los roles de los miembros, los procedimientos operativos como votaciones y demás. Muchas gracias. Gracias, Bárbara. Tendremos ahora algunas experiencias de países. El primero será Honduras con el doctor Renato Valenzuela. Muy buenos días, soy Renato Valenzuela, pediatra infectólogo, vengo desde Honduras y doy las gracias a los organizadores de este TAC por habernos invitado. Traigo un saludo de los miembros del Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones, fraterno y cariñoso para todos ustedes, de la tierra donde está nuestra magnífica ciudad de Copán, de la era clásica de los mayas, de la cual procedo. En el tiempo que tenemos pretendemos informarles en una forma resumida de los antecedentes, de los objetivos, de la estructura y reglamentación, de la metodología de trabajo, de las funciones de nuestro Consejo Consultivo, de los logros, de los limitantes que tenemos, algunas conclusiones, retos que están en nuestra agenda y cuáles son sus integrantes. Las actividades de vacunación en mi país proceden desde allá a finales de los años 50 en una forma sistemática, pero sí ya existían desde esa época y se sistematizan en 1979 cuando se crea el Programa Ampliado de Inmunizaciones, de los cuales Honduras se adhiere y ha tenido excelentes resultados. Desde sus inicios en el Programa Ampliado de Inmunizaciones hay coordinación con diferentes grupos humanos, especialmente con asociaciones médicas, relacionadas con actividades de vacunación, con vigilancia epidemiológica, con apoyo en comisiones especiales y otro tipo de actividades. Es en 1999 cuando se crea el Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones mediante un acuerdo ministerial y al mismo tiempo el comité establece su reglamentación. El acuerdo ministerial pues está y estamos basados legalmente desde esa época y funcionamos en base a ello. ¿Qué objetivos u objetivo principal se planteó del Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones? El número uno, servir como un órgano de consulta para apoyar y brindar, recomendaciones a nuestro programa ampliado de inmunizaciones, especialmente en políticas de inmunización, sobre normas, introducción de nuevas vacunas, manejo de algunos problemas especiales, también contribuir al control y a la eliminación y erradicación de las enfermedades prevenibles por vacunas. También apoyar en la formación y actualización de recursos humanos en las enfermedades prevenibles por vacunas y en temas específicos de investigación, vigilancia epidemiológica y otros aspectos relacionados con lo que es vacunación. ¿Qué estructura tenemos? Está conformado en estos momentos por 7 miembros, ¿verdad? Dentro de su estructura organizativa funciona un presidente, en estos momentos tengo el cargo yo, tenemos un secretario y 5 vocales, cada quien con sus funciones bien definidas. ¿Cuál ha sido el perfil que hemos ocupado para integrar los miembros del comité? En general, hemos sido médicos especialistas en diferentes áreas. Históricamente, el tema de vacunas ha sido manejado por pediatras. Actualmente ya ese tema lo hemos ampliado, hablamos de las vacunas para la familia. Está integrado también por infectólogos, neurólogos, especialistas en salud pública, con experiencia en el sector público propiamente tal, en la Secretaría de Salud, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, instituciones privadas y docencia, especialmente en nuestra centenaria Facultad de Ciencias Médicas de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
También cómo hemos llegado a ese comité, ¿verdad? Somos nombrados por un periodo de 2 años en base a nuestro reglamento y pueden ser reelectos por un periodo más. Tenemos una secretaría dentro del comité que es la encargada de dejar registro histórico de lo que vamos tratando y las resoluciones y recomendaciones que se van haciendo, y ha estado siempre a cargo de personal del programa ampliado de inmunizaciones por estrategia de facilidad de manejo. Tenemos un reglamento con el cual funcionamos, ¿verdad?, donde inicialmente la selección de los miembros del comité se hizo a partir de propuestas del propio programa del PAI. Se hizo un abanico de posibles candidatos y dentro de eso se escogió a aquellos profesionales que estaban comprometidos con el área de vacunas y pudieran realmente apoyar al comité. También hay selección de nuevos miembros del Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones de acuerdo a necesidades en momentos específicos y en algún momento, si hay conflicto de intereses, pues la persona tiene que manifestarlo, ¿verdad?, verbal en una sesión especial o por escrito, y tiene que retirarse del comité porque no podemos trabajar habiendo conflicto de intereses. Existe el reglamento interno aprobado por el mismo comité y aprobado por un proceso legal. En la reglamentación se establecen algunos puntos importantes. Número 1, que la participación es voluntaria, ¿verdad? Es un apoyo hacia nuestro país a través del programa ampliado de inmunizaciones y ninguno de los miembros recibimos pago alguno por actividad que desarrollamos. Lo otro es que el mismo reglamento establece que en reuniones especiales debemos abstenernos de votar o retirarnos de la sesión o del comité si hay conflicto de intereses, como en algunas ocasiones ya lo ha habido. Y se aceptan renuncias temporales en casos de conflicto de intereses o en casos especiales que la persona no pueda continuar en el comité. La metodología de trabajo. En primer lugar, nos basamos en el programa de acción que el PAI hace, ¿verdad?, porque ese es el Programa Nacional de Inmunizaciones para el país. Identificamos las prioridades, ¿verdad?, de los temas a tratar. Hacemos un plan anual de acción para el comité y con frecuencia o casi siempre tomamos como referencia recomendaciones hechas por la OPS, por la OMS, por el CDC, por ACIP, en relación a temas de enfermedades prevenibles por vacunas y por las mismas inmunizaciones. Nos reunimos en forma ordinaria y extraordinaria. Ordinariamente nos reunimos cada 3-4 meses, o sea, 3-4 reuniones al año, y extraordinarias cuantas veces sean necesarias según las necesidades que existan, como por ejemplo cuando nos vino la pandemia de influenza. En cada reunión hay una agenda preestablecida que es preparada entre el presidente y el secretario en base al plan anual de desarrollo que tenemos y en base a problemas específicos que hayan en algún momento determinado. Esas reuniones son de discusión amplia, ahí se generan documentos que se traducen en actas, en resoluciones y que se van archivando para que quede constancia histórica de lo que hemos hecho y para que las autoridades, que con frecuencia son cambiantes en nuestras secretarías de salud, que son de tipo político, pues sepan la estabilidad del comité y lo que se ha ido haciendo. Aquí tienen ejemplo de acta de diferentes años, ¿verdad?, donde se va dejando constancia histórica y si hay duda en algún momento, tanto por miembros del comité o por otras instancias de la Secretaría y especialmente por las instancias políticas, pues les hacemos saber que eso ya se trató, qué recomendación se hizo, qué resolución se tomó y se le hace llegar copia de lo que hemos tratado. ¿Cuáles son nuestras funciones? En primer lugar, brindar recomendaciones a la Secretaría de Salud basado en referencias, ¿verdad?, que ya existen, técnicas, especialmente, como dije, de la OPS, de la OMS, del CDC, de ACIP, ¿verdad?, en documentos técnicos y documentos financieros. Tomamos en cuenta mucho el componente financiero para ver costo-efectividad, aunque no tengamos ningún economista o financista dentro del comité. Las decisiones siempre son basadas en evidencia científica y técnicas y no en decisiones políticas, que con frecuencia eso sucede en nuestros países, que se quiere introducir una vacuna o modificar un esquema basado más que todo en un proceso político y no un proceso técnico. Eso con nosotros no ha sucedido, ha habido intentos, pero lo hemos evitado. No se relaciona nuestro comité con ninguna organización privada, compañías farmacéuticas, aseguradoras u otros grupos que tengan interés. Sí se relaciona con asociaciones profesionales desde el punto de vista técnico. ¿Qué logros, resumiendo, hemos tenido hasta el momento?
que participamos en comisiones nacionales de certificación de la poliomielitis, ¿verdad?, hace mucho tiempo, y actualmente estamos en el proceso activo de la documentación para certificar la erradicación del sarampión y del síndrome de rubiola congénita. Participamos en el análisis para la toma de decisiones de la introducción de vacunas, de nuevas vacunas. Así estuvimos muy activos para la introducción de la pentavalente, de la influenza estacional, de la influenza pandémica, del rotavirus el año pasado y del neumococo en el mes de abril recientemente, y estamos en este momento analizando muy detenidamente para ver qué posibilidad existe en algún momento de introducir en nuestro programa ampliado de inmunizaciones la vacuna para el papilomavirus. Participamos en procesos de comunicación social muy activamente todos los miembros por todos los medios de comunicación posibles, especialmente la radio y la televisión. Hacemos planteamientos técnicos, ¿verdad?, hemos hecho a las autoridades ministeriales, especialmente cuando hay cambio de gobierno, porque al haber cambio de gobierno, con frecuencia las nuevas autoridades que llegan están insuficientemente informadas o inadecuadamente informadas. También apoyamos a los programas de formación de recursos humanos sobre el PAI, especialmente con nuestras escuelas de ciencias de la salud, orientado más que todo a medicina y enfermería. ¿Qué limitantes tenemos? Pues falta un programa de educación continua, ¿verdad?, sobre todos los aspectos relacionados con el PAI, especialmente para sus miembros. Y nació la iniciativa en la reunión de El Salvador en el 2009 y desde ahí hemos participado en el 2009. Participamos este año en la CIP, en el CDC Atlanta, y esta vez que felicitamos a los del TAC que hayan invitado a todos los comités. Y lo otro, el limitado intercambio de experiencias con los comités regionales para fortalecernos, y esperamos que esta oportunidad sirva para eso. ¿Qué conclusiones podemos hacer? Que las recomendaciones del Consejo Consultivo de Honduras han sido determinantes para la toma de decisiones basados en evidencia para la introducción de nuevas vacunas, especialmente la pentavalente, la influenza, el rotavirus y el neumococo conjugado. Y dos, que ante el reto de nuevos desafíos del rol del Consejo Consultivo, podría mejorarse al revisar su marco legal, que estamos en este momento, en esa etapa, al revisar su reglamentación y a mejorar el número de miembros. ¿Qué retos tenemos? La ampliación del número de miembros, porque ya estamos pensando en vacunas para la familia y tenemos que introducir médicos de medicina interna, médicos de adultos, ¿verdad?, ginecobstetras en el grupo, y la implementación de un programa de educación continua para todos los miembros del comité. Los miembros del comité rápidamente les menciono, ¿verdad? Tenemos un pediatra neurólogo, ¿verdad?, un pediatra general, un pediatra en salud pública, un pediatra e infectólogo, otro pediatra neurólogo y salubristas del programa del PAI. ¿Y cuál es nuestra meta? Seguir contribuyendo a que nuestro país tenga altas tasas de vacunación en toda la población, porque la vacunación en Honduras es universal y gratuita y andamos con porcentajes por encima del 95%. Y espero que algún día visiten nuestras maravillosas playas de la costa norte en el Caribe. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Valenzuela. Como mencioné anteriormente, el doctor Jorge Jiménez de la Jara de Chile, que es el presidente del comité, no pudo llegar debido a la situación del aeropuerto y de la situación del volcán, pero la delegación de Chile tiene la presentación y muy gentilmente aceptaron de presentar el tema del doctor Jiménez. La doctora Jimena, que es jefe del PAI de Chile, va a presentar los slides del doctor Jiménez. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Jimena Calvo, estoy a cargo del Programa Nacional de Inmunizaciones en Chile y, bueno, debido a lo que explica el doctor Da Cuadros, voy a hacer la presentación del doctor Jiménez de la Jara, quien es el presidente de nuestro comité asesor. Primero, ¿por qué se crea el comité asesor en vacunas en Chile? Esto responde a que las vacunas se van presentando como un problema ya no solo técnico, sino que también aborda complejidades políticas. Esto se suma a la progresiva complejidad técnica de las inmunizaciones. Hay necesidad de consejería general en estos temas, en temas tanto políticos como técnicos.
y evidentemente estas decisiones no están exentas de controversias, en las cuales el comité nos apoya y nos ha entregado asesoría. Además, en materia de inmunizaciones, ha habido necesidad de persuadir a la opinión pública, de convocar y convencer a padres y a grupos específicos de opinión. Un poco en materia de inmunizaciones se mezclan temas que tienen que ver con pobreza, conciencia y salud, y en ese sentido el comité asesor trata de abordar integralmente todos estos aspectos. Un poco la distribución de la mortalidad infantil en el mundo, reflejando la inequidad que se presenta en el mismo. Si se observa las causas de muertes prevenibles, se observa que 2/3 de los 10,4 millones de muertes que son prevenibles en el mundo tienen vacunas. Volviendo sobre el mismo tema y retomando la idea, las decisiones sobre vacunas se entrecruzan con las posiciones políticas y tenemos ambos extremos, desde las posiciones más liberales e individualistas hasta posiciones que son más intervencionistas o estatistas. Hay temas que fundamentaron el país desde sus inicios, que tienen que ver con la obligatoriedad y la gratuidad de las vacunas, y hoy en día pareciera que estas bases fundamentales no fueran suficientes y tenemos que tener mecanismos de persuasión de la población y de equidad, garantizar equidad y acceso. Las políticas en inmunizaciones son muy visibles desde la comunidad y eso hace que las decisiones en vacunas sean bastante complejos y además tienen que estar muy respaldadas desde el punto de vista técnico. Bueno, como ya decía, la complejidad es creciente, hay irrupción de la biología molecular y de la biotecnología y hay consideraciones económicas que son no menores cada vez que se toma una decisión en materia de inmunizaciones. Las políticas sanitarias no son siempre fáciles de desarrollar, hay intereses múltiples y contradictorios, las disyuntivas de siempre entre ricos y pobres, sanos, enfermos, jóvenes, viejos, hombres y mujeres. Y en ese sentido, la construcción de la política tiene que ser desde la evidencia. Hay necesidad de generar consensos, tanto a nivel de la autoridad sanitaria como con la población y con los intereses políticos. Y hay necesidad de resolver conflictos que tienen que ver con la evaluación y el rediseño de las políticas sanitarias. Hay distintos modelos de comités asesores. Uno podría considerar un comité asesor como un grupo de amigos. También puede ser un modelo de comité, personas expertas, representativas, designadas por capacidad. También podría ser un comité autónomo de gobierno. O, como estamos observando en la actualidad, comités de organizaciones civiles. En Chile, el Comité Asesor de Vacunas y Estrategias de Inmunización, CABEI, se crea en diciembre del 2009 por un decreto exento como un comité de expertos y está fundamentado en la necesidad de contar con experticia político-técnica en materia de inmunizaciones. El propósito era elevar la calidad técnica y la transparencia ante la ciudadanía. Las áreas de experticia que cuenta el comité asesor a la fecha son infectología pediátrica, también adultos, epidemiología de enfermedades infecciosas, salud pública, economía de la salud, aunque debo destacar que economía de la salud es el área más deficitaria, microbiología, inmunología e investigación clínica. Son todos profesionales de reconocida trayectoria en Chile. Ellos componen un panel de expertos y a la vez este panel de expertos cuenta con un secretariado ejecutivo que está compuesto por el Departamento de Inmunizaciones, la Unidad de Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles del Departamento de Epidemiología y el Instituto de Salud Pública. Los profesionales que componen el comité fueron elegidos transparente y públicamente y fueron nombrados por la autoridad sanitaria en sus respectivos cargos. El comité asesor, tenía la potestad de elegir su propio presidente y el presidente tiene la función de ser el interlocutor con la Subsecretaría de Salud Pública. El presidente lidera las propuestas, ayuda en la elaboración del reglamento interno, establece las fechas de reunión, las actas, organiza grupos de trabajo
Dentro del reglamento del comité asesor se establece que este debe tener mínimo 3 sesiones al año, pero la verdad es que está sesionando cada 2 meses. Hay otros participantes que componen el comité. Hay delegados que son representantes de salud privada, municipios, hay del Ministerio de Educación, del Ministerio de Hacienda, la Organización Panamericana, agrupaciones de usuarios. Estos delegados tienen voz pero no voto, al igual que el Secretariado Ejecutivo, que es parte del Ministerio de Salud, tiene voz pero no voto, y varían según el tema y son convocados por el comité. Las materias de competencia del Comité Asesor en Vacunas tienen que ver con las políticas, contenidos y modalidades programáticas, con el monitoreo de cobertura e impacto de las inmunizaciones y con el mejoramiento continuo de la gestión, la calidad y la seguridad del Programa Nacional de Inmunizaciones. En materia de políticas, contenidos y modalidades programáticas, la función es recomendar ajustes a estrategias, esquemas y técnicas del Programa Nacional de Inmunizaciones, es establecer las prioridades de expansión del programa nacional, identificar vacíos de información y generar normas compatibles con la regulación. En relación al monitoreo de cobertura e impacto en inmunizaciones, la función tiene que ver con recomendar medidas para perfeccionar el monitoreo de cobertura, con ajustes para perfeccionar la vigilancia y la notificación y la contribución al diseño de normas de vigilancia y notificación. En relación al mejoramiento continuo de la gestión, calidad y seguridad del programa nacional, el comité asesor tiene la función de recomendar medidas para optimizar el presupuesto y de recomendar medidas para mejorar la coordinación público-privada. A la vez tiene la función de contribuir al diseño de normas técnicas y al desarrollo de estrategias de capacitación y a la vez de los sistemas de vigilancia en el país. Aquí se enumeran los miembros del comité, todos los doctores, y la Secretaría Ejecutiva. El estado del arte, el doctor Jorge Jiménez es el asesor, es el presidente, la doctora Patricia Ressler es la relatora, están sesionando cada 2 meses, como les contaba, tienen a la fecha varios informes emitidos, están publicados en la página del Ministerio y ellos tienen la intención de tener su propio sitio web. Algunos de los informes emitidos, el uso de la vacuna neumocócica, la ampliación del uso de la vacuna influenza, de la vacuna sarampión, uso de vacunas con timerosal. Este es un tema bastante controvertido en Chile. De hecho, la Asociación de Padres de Niños con Autismo ha ejercido una presión política importante y en estos momentos se está tramitando una ley en el Congreso que ha tenido mucho apoyo en torno a eliminar la totalidad del timerosal del Programa Nacional de Inmunizaciones, lo que nos pone en una controversia bastante compleja, dado que el retiro total de timerosal del programa incluso de las trazas de timerosal que tiene la vacuna pentavalente que estamos usando, genera un incremento en el costo del programa de más de un 50%. Y el KBI ha tenido que manifestarse y relevar las prioridades sanitarias que tiene el país, que no estarían relacionadas con el retiro timerosal del programa de inmunizaciones. Está en proceso la elaboración del documento de la vacuna contra el virus papiloma. Hay bastante discusión en el país en relación a la obligatoriedad de las inmunizaciones y de las vacunas. Los grupos donde tenemos más resistencia aparentemente no son disuadidos por la gratuidad. Ya la gratuidad no parece ser un gancho efectivo para la población, sobre todo en aquellos que encontramos más resistencia. Y bueno, está en proceso también la elaboración de la recomendación del uso de vacuna de pertussis celular en adolescentes y adultos. El doctor Jiménez es bastante enfático y entusiasta en recomendar el uso de los medios de comunicación como Facebook, Twitter, tener un blog. Y bueno, ahí hay una diapositiva en donde él expone lo que él llama la epidemiología política en materia de inmunizaciones. Eso es cuanto les puedo contar del comité nuestro. Muchas gracias. Gracias, doctora Jiménez, o doctora Jimena.
Está abierto para discusión. ¿Ya? Arlene. Thank you very much for the presentation, and I think this is a very important topic, and it's a very complex topic as well. And just a few thoughts for consideration. I think that the national advisory committees on immunization need to be thought of in a couple of ways. One is, and decisions have to be made by governments as to what they want these committees to do. The first is, does one want to limit the recommendations from national advisory committees to scientific recommendations or policy recommendations? And that's a very important issue because the composition of the committees is going to vary depending on whether or not policy recommendations are requested from them. And for instance, as was I think recommended as part of the PROVAC review and a list that we've developed in Canada for all of the different considerations pertaining to whether or not you proceed with a publicly funded program, you want to determine what components of those considerations or which considerations you actually want reviewed by the advisory committee as opposed to what you want done within government. And so I think that there has to be some thinking about what the nature is of the committee that one wants. And I mean, ultimately, governments do make the decision on what needs to be done. And they are based, of course, on the whole range of health and health care and public health priorities that exist. So again, I think it's very important that thinking be done as to what the nature is of the committee that you want. And I think this is always a struggle. Secondly, I think the whole issue of conflict of interest is absolutely fundamental because absence of clear attention to conflict of interest, I think, has a potential to jeopardize in the integrity of immunization programs. So I think working to create a greater and a more common understanding of conflict of interest to protect our immunization programs is very fundamental among those who are advising governments on all aspects of our immunization programs. So just a couple of comments and thoughts both for our own committee and for the government representatives that are here. Thank you, Arlene. Jeanette? Yeah, thank you. Siguiendo un poco lo que ha dicho mi colega, yo creo que en este momento la gran mayoría de los comités asesores de los gobiernos probablemente cumplen simultáneamente varios roles. Por una parte cumplen un rol de asesoramiento técnico, pero también sin duda que cumplen un rol de asesoramiento en relación a políticas públicas e incluso muchas veces también un rol que tiene que ver con servir un poco de buffer o de incluso de vocero frente a algunas decisiones que son muy complejas. Por ejemplo, en este caso la decisión en Chile del timerosal, que efectivamente hay una presión política muy importante que la verdad es que significaría básicamente dejar al país con una posibilidad muy disminuida de compra de vacuna. Creo que es muy importante efectivamente el tema de los conflictos de interés y solo para contar un ejemplo, yo era la viceministra cuando hicimos este decreto y pusimos una cláusula específica de conflicto de interés. Y cuando pusimos la cláusula específica de conflicto de interés, de declarar el conflicto de interés, las personas que habían en ese momento en un comité que no estaba absolutamente reglamentado, hubo al menos un par de personas que se retiraron y luego no postularon, digamos, cuando hicimos la postulación pública. Entonces, el tema del conflicto de interés es un tema que es absoluta y totalmente crucial,
porque finalmente aquí lo que se está transando es una cantidad de dinero muy importante. La cifra del negocio de las vacunas y así como de los medicamentos es muy importante, y mientras más grande el país y más poderosa, más la cantidad de dinero, estos conflictos son cada vez mayores, digamos. Me llamó la atención, gracias, me llamó la atención una constante en las presentaciones es la ausencia de economistas de la salud. Me pregunto cuál puede ser la causa. Sospecho que puede ser porque no hay, o hay muy pocos. Y creo que si es esa la causa, como sospecho que la es, pues habla de la necesidad de formar, de incrementar los esfuerzos para formar más personas en esta disciplina, lo cual subraya uno de los puntos discutidos ayer acerca de la construcción de capacidad, del capacity building en esta materia. Muy importante el punto. José. Regresando al tema de conflicto de interés, a veces se dificulta mucho, no a nivel de comité, sino que a nivel de gobierno, porque el comité puede ser pulcro, pero a nivel de gobierno hay conflicto de interés, o sea, con la industria. Entonces, pone en entredicho el propósito de tener un comité en algunas ocasiones. ¿Algún otro comentario de la plenaria? Sí, Guatemala. Un buen día, Lizeth Barrera. En el país teníamos una comisión desde hace varios años, pero la dejamos de activar, digamos, ya no nos reunimos regularmente, porque uno de los miembros, aparte que tenía conflictos de interés eventualmente con algunas farmacéuticas, ha dado declaraciones en contra del gobierno. Ha atacado mucho al programa, al gobierno en la compra de vacunas y un montón de cuestiones. Entonces eso nos ha limitado a seguir regularmente con el comité. ¿Eso puede ser incluido como un conflicto de interés? El hecho que ataquen al gobierno. Sí, aunque parece, ¿no? Aquí en Honduras. Pero yo pienso que eso no sería motivo para no tener el comité. O sea, la cuestión sería de reorganizar el comité de una manera que sea aceptable jurídicamente y políticamente, o sea, de acuerdo con los lineamientos que presentó tanto Honduras como Chile. Y de acuerdo, pienso que también la OPS tiene lineamientos para la organización de sus comités, o sea, tal vez sería importante que ustedes revisaran todo ese sistema para reviver el comité, que sería muy importante. Honduras, sí, no es fácil en ciertos momentos cuando hay conflictos de intereses. En nuestro grupo hemos tenido, por ejemplo, que uno de los miembros empezó a participar en una investigación con un laboratorio X y el comité en pleno tuvo que decirle, tome la decisión o hace la investigación con el laboratorio o se queda en el comité. Y presentó su carta de retiro porque no podíamos aceptarlo, ¿verdad? Muy capaz la persona, pero no podíamos aceptarlo. Dos, las presiones políticas son enormes. Para la introducción de la vacuna de rotavirus, bajo la mesa le ofrecieron al ministro de Salud de nuestro país en ese momento la donación de 2 millones de dosis, cuando nosotros estábamos en el proceso de investigación para la base de datos y decidir si la introducíamos o no, que la necesitábamos, estábamos seguros, pero le ofrecían 2 millones de dosis a cambio de que se comprometiera a comprar los 5 años siguientes la vacuna. Y cuando analizamos costo-beneficio no podíamos pagarla. Entonces el comité le dijo claro al ministro, esto no es posible, usted va a comprometer todo el programa y es probable que todo lo bueno que hemos hecho con el programa se nos venga abajo. Nos hicieron caso. Y en relación a la falta de economistas, creo que hay muy poco economista en nuestros países que les interese el componente social, y salud es un fuerte componente social. Nosotros lo que hacemos es que identificamos algunos economistas, el Ministerio tiene, el Ministerio de Salud, o si no fuera el Ministerio, que tengan algún interés en el área social y en el área de salud, que muchos le huyen, ¿verdad? Y los traemos para que nos ayuden a hacer análisis costo-beneficio y en esa forma suplimos la necesidad.
pero estamos pensando ver cómo formamos a través de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra universidad algún módulo apoyado por la Secretaría de Salud, y probablemente el TAC nos pueda ayudar allí para orientar a algunas personas en el análisis de costos de salud, y esto sería importantísimo. Pero sí tenemos el apoyo, nada más que no forma parte del comité, porque generalmente dice que se aburren ir a escuchar de enfermedades de salud, ¿verdad? Entonces, pero cuando tenemos la necesidad, los llamamos a las personas que tienen interés, nos vienen a ayudar y nos hacen los análisis de costo-beneficio. Gracias. Bueno, tiene que buscar un economista en salud, y hay muchos en la área. Pero la cuestión de conflicto de interés es que es un tema bastante complicado, porque no necesariamente la participación de un científico en una investigación clínica significa que es un conflicto de interés, una vez que sea declarado. Entonces, eso es una cosa muy sensible. Talvez Felipe podría hacer algún comentario sobre cómo la Organización Mundial de la Salud trata de ese tema. Yes, thank you very much. I think this is an important debate, and I think it is important, again, to differentiate a reported interest, which I think is the point that you are making, versus what really constitutes a conflict of interest. And I think what is very important for the credibility is transparency and the disclosure of what has been reported. It is not always black and white, and at times the approach, the perception, because we are not only talking about real conflict. I trust that many of the people, even if they have some connections, are honestly interested with public health. But the issue is that of the public perception. And clearly the public perception, what is acceptable, will vary from one place to the other, and as to match basically the culture, the approach in the country, and cannot be totally isolated what we do for immunization from what we do in the grand scheme of public health. But I think the essence is, again, transparency in having clear rules of what to do when there are interests that could be seen as conflict, real or perceived by the public, and we have to think about the reason, a reasonable perception, because there are people opposed to immunization. I mean, we had the experience with the pandemic situation, despite all our efforts, all the disclosure we had, and actually, Arlene, who was part of the IHR review committee, could probably talk more than I about that, but they were completely foolish, insane allegations made by some interested parties that were very conflicted themselves, and it's beyond reasonable doubt. But the disclosure, having the clear rules on how to handle any elements that is reported, are very important. Then people can see for themselves. And most of the time, when you show the information to the public, and that's what happened after a committee actually released some. We had a committee at WHO that actually had no disclosure, and it probably was the wrong move, as the review committee told us, but that was the decision taken at the time by the Director General to protect the independence of the committee. When finally the disclosure was made public, I think everybody around the world was saying, oh, that was it? It's a non-issue. So that disclosure and transparency, I think, are essential. And things are not set in stone once for all, so we need to evolve over time as we learn, as we improve our communication, as we get feedback. And I was really impressed with the previous presentations. I think they were superb, and there's a lot of thoughts and sophistication in these committees, and obviously, I mean, they're serving the point. I was impressed with that call for exchange between committees. Exchange of experience and sharing of information, and I think it is really essential, and that very much applies to the issue of handling of DOIs. Does WHO have clear guidelines on this issue? We do have clear guidelines. Now, again, the guidelines that we have, some people would say that this may be, I mean, we have guidelines first that have been published specifically for the NITAG to some extent in the supplement of vaccines. We have, through the
CIVAC collaboration on this resource center. I mean, there's an effort to when there are examples of DOIs, of declarations of interest, of the way they are handled. These are all posted on that resource center, so it's a source of information. And at WHO, we have general WHO guidelines, and in the context of the SAGE, we actually went beyond and developed an additional 2 or 3 pager type of guideline that highlights how to review and interpret the declaration of interest and how to disclose and write summaries of these declarations of interest. That's accessible again on the net. La OPS debería distribuir esas guidelines para todos los países, o sea, que todos ustedes tengan eso. En relación al tema del intercambio entre los comités, esa fue la idea de invitar a todos los presidentes del comité para las reuniones del TAG. Eso no había ocurrido anteriormente. Espero que probablemente todos los países estén presentes acá. Entiendo que algunos no han venido, pero además de esto, tanto la OPS y también ahora con el apoyo del Instituto Sabin, están invitando a miembros, a los presidentes de los comités a participar en las reuniones del ACIP de Estados Unidos y en general se quedan 2 o 3 días además allá para entender mejor cómo funciona el comité, o sea, se está haciendo eso. Y tal vez yo podría sugerir a Cuauhtémoc que en la próxima reunión del TAG, los presidentes del comité lleguen tal vez un día antes y tengan una reunión de ellos, o sea, que ellos pueden preparar una agenda para intercambio entre ellos mismos, o sea, que hay una reunión de los presidentes del comité antes de la reunión del TAG, o sea, tal vez podría se considerar eso también desde el punto de vista de mejorar la intercomunicación entre todos. ¿Algún otro comentario de John? Solamente a decir, a reportar que un aspecto de este trabajo a aumentar la capacidad de este comité es apoyo para participar en las reuniones de NITAGs de Canadá y Estados Unidos. Entonces, estamos coordinando grupos pequeños cada 6 meses más o menos a visitar estas reuniones con apoyo de ustedes de Sabin Institute también que estamos coordinando y gracias. ¿Algún otro? Yeah, I think there's one other issue that hasn't been talked about. I think it's very important to have cost-effectiveness analysis on the committee, but that doesn't say there's money in the budget. And I really don't believe that the committee ought to concern itself with whether there's money in the budget. The committee's recommendation needs to consider safety, efficacy, cost-effectiveness. But you put pressure on the government in a good way to get the vaccine out there, and if you're stopped because there's not money in the budget, that's a bad thing from my viewpoint. Oh, that's a very well taken point. Janet? Yeah, however, one of the things that you are usually asked by government is that given the constraint of monies that we have, or the budget that we have, what would you recommend to introduce first? So it's not that you should, the problem is that you basically are asked to define the priorities and what is first. What's the order? Yeah, John and I had a quick discussion of this yesterday. I think that is a consideration, and if the government asks you which is your top priority, that's okay. But by making the recommendation for, say, 2 different vaccines and only one is going to be implemented, you're still putting pressure on the government to look in the future and set aside that money for that second vaccine. Yeah, no, the committees have to be free to recommend what's technically important according to the epidemiological situation in the country. If the government has the money or not is irrelevant. And then we have some other. Yeah, I think it gets back to the whole issue of what you want your committee to do. And if you want policy recommendations, then you would have that kind of capacity on your committee. If you want pure scientific
and technical recommendations, and those recommendations would be taken by government, and then that economic evaluation would be performed within government in conjunction with all of the other priorities that governments have to deal with. So it really, I think, ultimately depends on what the government actually wants, how they want that issue managed. And so that's why I make that distinction between scientific versus policy recommendations. But that's why the importance of what Ramiro said, that the committee also should have know-how in terms of pharmacoeconomics and cost effectiveness, so that would not be making recommendations which would be absurd, you know, and unimplementable. So I think that's very important that that expertise be part of the committees. Tenemos acá, ¿sí? El Salvador. Eduardo Suárez del Salvador. Sí, dos cositas. Uno, en primer lugar, creo yo que la composición de estos comités ya tiene que ir cambiando. Obviamente en El Salvador se inició el primer comité alrededor de hace unos 10 años, más o menos en la misma época que los demás países latinoamericanos, y como la vacunación estaba enfocada casi exclusivamente a la niñez, estuvo conformado prácticamente con pediatras. En estos momentos creo yo que debe de abrirse a otras especialidades. Nosotros hemos tenido la experiencia en El Salvador de dar apertura a especialidades como ginecología, lo cual nos fortaleció mucho, nos ha fortalecido mucho la vacunación en señoras embarazadas, lo mismo que la vacunación al adulto mayor. Estamos nosotros ahorita trabajando con los médicos de adultos, porque la verdad que el vacunar a los adultos mayores quizás es un poquito más complicado que el vacunar a los niños. Los niños son organismos nuevos, en cambio los adultos mayores generalmente tienen copatologías, comorbilidades que dificulta un poquito más su vacunación. Así es que la opinión de esos grupos ha sido de extrema importancia. Luego, en segundo lugar, creo yo que cuando se conforman estos comités, el objetivo del comité tiene que estar bien específico. En El Salvador se llama CAPI, es un comité asesora. No, lo que ahí decide no es decisorio. Una política tomada podrá tener mucho costo-beneficio, pero si no hay plata, si el gobierno no tiene plata, no se puede implementar. El comité asesora y da una opinión técnica, y eso lo tiene que tener muy claro el comité, porque si no se crean falsas expectativas y comienzan los malestares. Por otro lado, tiene que haber una vocería oficial única, porque también tuvimos el problema en El Salvador que cada quien quería salir en los periódicos, en la radio, interpretando sus opiniones a maneras antojadizas y muchas veces con tintes políticos, y entonces ya no se cumplía la función del comité. Entonces decidimos que tenía que haber una vocería única, que era la voz oficial del CAPI, y de esa manera creo yo que las cosas ya se están regulando, ya están caminando de una manera más adecuada, ya no se están disparando los miembros del CAPI, y las opiniones que se obtienen en el interior del CAPI sí son muy provechosas, muy técnicas y que sirven mucho para la toma de decisiones. Gracias. Tenemos varias personas que piden la palabra, así que procuren ser bien breves en sus intervenciones. Bolivia. Sí, Adalid Zamora del Comité de Naciones y Negociaciones de Bolivia. Yo, bueno, primero felicitar la situación conceptual que Chile ha traído alrededor de los comités, porque si bien la idea es que sea de un aporte técnico, no se puede estar libre de las implicaciones políticas y de las decisiones, ¿no es cierto?, políticas que hay que tomar, si bien los comités no deciden, en eso hay en total acuerdo. La segunda cosa que quiero tocar es que es muy importante ver los aspectos de la forma en la cual se eligen a los miembros de los comités y el cómo también se preserva o se tiene la continuidad de los miembros. Y eso tiene que ver mucho con el estímulo que los miembros reciban para continuar trabajando en los comités. Eso no quiere decir que se les tenga que pagar,
pero creo que una cosa que es importante y merecen eso sí el apoyo de las organizaciones es el facilitar información actualizada, etcétera, que a veces no es tan fácil de conseguir y que debiera ser ahora con Internet. Es una cosa que está a la mano y todos los miembros de los comités debieran tener un acceso realmente a la última información. Uno tiene la suerte de haber venido a una reunión como esta, una serie de publicaciones sobre las cuales uno no tiene acceso, ¿no es cierto? Yo creo que a partir de los institutos o las instituciones es una cosa que debiera permitirse a los miembros de los comités. Guyana? Yeah, Janice Wolford, Guyana. In Guyana, we have an interagency coordinating committee. As you know, we are a Gavi country, and Gavi has stipulated rules and regulations by which the committee work. And in terms, every single year you have to report in terms of how the committee met, what report was done, etc. So I think it's the same thing we're talking about, probably just different names for point of clarity. Also in our committee we have a number of UN agencies, civil society, and also the Ministry of Finance is part of it. And this is all mandatory. So I just wanted to know probably the different names, but the same committee we're talking about. Very good. Perú? Eduardo. Buenas, Eduardo Werner, el presidente del Comité Consultivo de Perú. Quiero hablar de un tema que es importante y que todos hemos estado tocando, que es el conflicto de intereses, ¿no? Siempre hablamos de conflicto de intereses cuando hablamos de la industria y también tenemos conflicto de intereses nosotros los que trabajamos para el Estado. Yo trabajo para el Estado y soy el presidente. Sin embargo, hemos tenido reuniones donde nos hemos opuesto a decisiones que quiere tomar el ministro por su cuenta. Entonces, existe el conflicto de intereses por ambos lados. Siempre lo satanizado es la industria, pero muchos de nosotros trabajamos para el Estado, porque tenemos que vivir de algo. Entonces, ahí ya tiene que entrar la parte ética y moral y cómo se ven las cosas a nivel del comité. Eso es lo más importante que se tiene que ver en ese nivel. Nosotros recomendamos, no obligamos. O sea, y una de las cosas que es muy importante para nosotros, para el comité, es la forma como compramos las vacunas, que es a través del fondo rotatorio. Eso nos sirve bastante para evitar todo lo que llamamos vulgarmente las coimisiones, ¿no? De coima, de corrupción, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros pedimos y ellos nos dicen a este precio van a vender, ¿qué quieren, qué van a comprar? Entonces nosotros recomendamos, no somos los que decidimos qué cosa comprar. Pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo que en las reuniones debemos decir eso. O sea, si tenemos conflicto de interés en la reunión, en un momento dado, puede ser. Y como dicen nuestros amigos los chilenos, se retiren, o los hondureños se retiren de esa reunión y que la reunión siga adelante con las demás personas. Pero para eso se necesita mucho de ética y moral. Gracias. México. Muy buenos días a todos. Bueno, nosotros en México contamos, este comité se subió a nivel de consejo, es el Consejo Nacional de Vacunación. Quería compartirles que creemos que esto debe ser muy dinámico y que además tiene que tener niveles. Por ejemplo, en el caso de este consejo funciona primero el grupo de expertos, estos son expertos científicos, quienes hacen recomendaciones a una segunda etapa que es el grupo técnico interinstitucional. En este punto se discute la logística, la factibilidad financiera y todas estas cuestiones que pueden avalar una recomendación científica. Y ya posteriormente es cuando se presenta ante el Consejo. El Consejo Nacional de Vacunación tiene invitados permanentes y tiene vocales. Y quisiera yo resaltar que aquí uno de los invitados permanentes siempre es la Unidad de Análisis Económicos con economistas de la salud, específicamente y con este perfil. Y a lo que me refería yo con dinámico es que el grupo de expertos, por ejemplo, va cambiando según sea el tópico. O sea, no son siempre los mismos expertos. Se invitan según sea el tema a analizar. Y lo mismo sucede con los invitados que pueden estar fluctuando dentro del Consejo. Entonces, todo esto le da dinamismo, todo esto favorece la resolución. Y también quería compartirles que el presidente de este Consejo es el propio ministro de Salud.
quien a su vez hace las gestiones directas ante la parte con mismo Presidencia de la República o bien gestionar otro tipo de recursos. Pero esto es fundamental porque empodera las acciones de vacunación en cualquier país y el ministro está enterado de manera directa de lo que sucede con vacunación. Veo por la discusión que hay diferentes maneiras que se estão tratando isso, então é importante ver realmente o que é um comitê assessor em vacunas e o que é outro tipo de comitê, como de coordenação interagencial, como esse Conselho Nacional de México, ou seja, são diferentes coisas que estamos falando, pero queremos focalizar de que é importante que cada país tenha um comitê assessor de vacunas independiente desses processos, de acordo a los lineamientos que se han establecido. ¿Argentina? Sí, muy brevemente comentar que a partir de la iniciativa PROVAC nosotros incorporamos al área de economía de la salud a la Comisión Nacional de Inmunizaciones y realmente fue un aporte muy importante, y que en nuestra Comisión Nacional de Inmunizaciones participan además en la discusión representantes del ente regulador, representantes del Instituto de Control de Biológicos y del Laboratorio Nacional de Referencia, además de un representante de cada región del país, que en la discusión con los expertos de las sociedades científicas realmente enriquece mucho la posibilidad fáctica, digamos, la posibilidad concreta de implementar lo teórico en el terreno. Entonces se llegan a conclusiones realmente muy enriquecedoras. Y finalmente, nosotros nos parece que el trabajo del Ministerio con la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que en estos últimos años se ha fortalecido muchísimo y le da mucha transparencia y aval técnico a las decisiones del Ministerio, generalmente y surge de la Comisión Nacional. La última frase es que la decisión final está a cargo del Ministerio en función de la posibilidad económica y del supply de la vacuna, y ese es un voto de confianza que para nosotros es muy importante y muestra el trabajo en conjunto, que es lo que estamos buscando. Philip? Well, I wanted to clarify something which you already partly clarified. It was in response to the comment by Guyana that the interagency committees are really to coordinate the support to the implementation of the programs once the program have been decided by the government, so its partners. And these were developed for Gavi, eligible countries requested by Gavi. But Gavi still now in the applications is looking for countries to have a proper decision-making mechanisms and ideally NI tags that are really different from the ICCs. So, but Ciro, you already clarified that point. Another quick suggestion: it is excellent that there's a facilitation of attendance to the ACIP and the Canadian committee by members from other tags. I think you have excellent models in this region, in Latin America, as we have seen, and I would think that also exchange between countries different from Canada and the US would be very useful. Excellent. Just a clarification. The Interagency Coordination Committee was not established by Gavi. Actually, this was established in the Americas in 1985, and when Gavi was created, they modeled their process in the program of the Americas. Paraguay. Sí, buenos días. Desafortunadamente el doctor Arbo, que es el presidente del Comité Técnico Asesor de Inmunización, estaba un poco delicado de salud, tuvo que retirarse. Sin embargo, mencionar que en el caso de Paraguay venimos trabajando con el comité más o menos a partir del año 2001. Y en este momento, un poco en relación a lo que recién señalaba Argentina, también, digamos, el procedimiento, suplimos la ausencia de un economista en salud con los comités PROVAC. Ayer justamente mencionábamos en la presentación que tanto como para la decisión de la vacuna, de la introducción de la vacuna de rotavirus, habíamos realizado un estudio que fue más bien con una metodología a nivel nacional, con personas que trabajan incluso en el mismo Ministerio de Hacienda y que nos ayudan con todo el análisis económico, y lo mismo pasó con lo de la vacuna de neumococo recientemente. Es decir, en esa parte, por lo menos en lo que tenga que ver con afectación en la parte presupuestaria y análisis de costos, lo estamos haciendo a través de la iniciativa PROVAC.
De todas maneras, señalar que realmente el Comité de Inmunizaciones en Paraguay ha sido muy importante a la hora de respaldar las decisiones del Ministerio de Salud Pública, incluso en caso de campañas de vacunación, cuando nos tocó tomar la decisión de la vacunación con la triple viral, fuimos uno de los primeros países que hicimos la campaña de seguimiento hasta los 8 años con la triple viral. Estuvieron respaldando eso incluso con un pronunciamiento, y también en toda la parte comunicacional, en lo que se refiere principalmente a influenza, un poco para de alguna manera dar ese respaldo frente a los pronunciamientos de los movimientos antivacunas, ¿verdad? Entonces, ellos mismos están propiciando muchas veces el tema de los spots de televisión, la invitación que se pueda generar para la vacunación. Y sí, en este momento estamos más bien reglamentando, como decía, se ha nombrado por resolución en el 2001, en este momento incluso hay muchas personas que ya no forman parte directamente del comité, estamos viendo para poder estructurar, e incluso en este mismo momento se está tratando una nueva ley de vacunas en Paraguay, y en donde ya se incluye la figura del comité de inmunizaciones, pero como justamente un grupo consultivo externo al Ministerio, donde se prevén estos elementos que tienen que ver con el conflicto de intereses. O sea, eso también incluso en este momento lo estamos legislando a fin de poder dar realmente una figura a nivel nacional. Gracias. ¿Algún último comentario de los miembros del TAG? Muchas gracias. Pienso que fue una discusión muy rica y nos da el norte para muchas cosas que tenemos que hacer para continuar mejorando estos aspectos de asesoría a los programas de vacunación. Pasaremos ahora a los registros nominales de inmunización con la doctora Carolina Danovaro para informarnos del avance. Buenos días. Lo que yo les voy a contar ahora es un poco el progreso que ha habido en el tema de los registros nominales de vacunación informatizados en la región. Para comenzar, para ponernos de acuerdo de qué estamos hablando. Debe haber algo mal con el micrófono. Acércate más. ¿Ahora? Ok. Bueno, un poco, ¿qué son los registros nominales de vacunación computarizados? Hay una definición ya propuesta en la literatura en que habla de que son sistemas de información computarizados, confidenciales, con base poblacional, que contienen datos con identificadores enviados directamente de los proveedores de vacunación. Ahora es importante que esto de los registros nominales de inmunización no se confunda con los sistemas de información de inmunización, que son más amplios, porque el sistema de registro nominal realmente está hablando de las dosis aplicadas, y los sistemas de información de inmunización es un concepto más amplio que va a incluir temas como el manejo de los biológicos, de la cadena de frío, etcétera. Nosotros hemos tomado esta definición que ya está en la literatura y la hemos adaptado, y realmente esta es la definición práctica que estamos usando cuando hablamos de este tema. Son sistemas de información o bases de datos computarizados con una base poblacional, confidenciales, que incluyen y consolidan los datos de vacunación de todo el país. Por eso estamos hablando de registros nacionales. Provee salidas que faciliten el monitoreo de coberturas por diferentes dosis, área geográfica, edad, proveedor, y que facilite, y esto es una cosa muy importante, el seguimiento individualizado e idealmente oportuno de los esquemas de vacunación de las personas. En términos prácticos, puede conocerse como un tarjetero índice o equivalente, pero electrónico. Es un poco pasar de que las personas sean un palote en un registro a que sean una persona con nombre y apellido a la que se le pueda ir siguiendo su historia. Idealmente, los registros nacionales de vacunación computarizados van a permitir que todos quienes aplican vacunas ingresen los datos
y que ese dato esté disponible y retroalimente a todos. A la hora de que de una persona se vaya a vacunar, ya se sepa qué dosis ya tiene, independiente de en qué lugar se vacunó y con qué proveedor. Ahora, también se han ya definido algunas características de lo que sería un registro ideal. Las 4 primeras están en la literatura, que es la inclusión exhaustiva desde el nacimiento o lo más temprano posible de las personas, que las personas tengan un identificador único y que también permita identificar dónde viven esas personas, información de la vacuna que se aplica incluyendo el establecimiento, que permita la agregación de datos, y el último componente es que permita este seguimiento individualizado de las personas. Es un tema que está un poco de moda en este momento, incluso este año Bill Gates habló y promovió el uso de tecnologías móviles para los registros nominales de vacunación. Esto es interesante porque nos pone en el contexto en que estamos. La región de Europa también ha comenzado a trabajar intensamente en este tema. Ahora, ¿cuál fue la recomendación de nuestro grupo técnico asesor en la última reunión, el 2009, y qué apoyo hemos dado? La recomendación fue que los países que contasen con registros nominales de inmunización informatizados documentaran sus experiencias, éxitos y lecciones aprendidas para poder compartirla con los otros países. Y nuestro rol ha sido acompañar a los países en estos procesos, desde la toma de decisión, el diseño, hasta la implementación y evaluación idealmente de lo que es la implementación de estos registros. La situación actual ha sido después que pasaran años en que Uruguay y México fueran solo los 2 países que usaban este tipo de registros y algunas islas del Caribe, ya tenemos a Panamá y hay varios países que están en diferentes etapas, ya sea de desarrollo o implementación. En este periodo, entre el último tag y este tag, se han facilitado el intercambio de experiencias entre países con visitas. Representantes de países que están más temprano en el desarrollo de sus registros han visitado países que ya van más avanzados. En febrero de este año se llevó a cabo un taller con la participación de todos los países de habla hispana, más Estados Unidos y Belice, con el objetivo de compartir las lecciones aprendidas en el desarrollo e implementación y un poco que la gente fuera bastante transparente y compartiera lo que funciona y lo que no funciona y cómo se pudiera hacer mejor. Además de esta reunión de Bogotá, se han hecho sesiones virtuales, se hizo una demostración del registro nominal de Wisconsin que fue adaptado a Puerto Rico, se hizo una sesión virtual en español. Estamos preparando una en inglés para el Caribe que se puede hacer en un par de semanas más. Y también se dio una sesión de Luminate sobre los estándares de interoperabilidad de HL7, que es uno de los sistemas de estandarización de interoperabilidad de sistemas de información en salud. Porque otra vez estamos tratando de que esto de los registros nominales de vacunación se implemente de una manera que sea parte de un sistema de información en salud. Las conclusiones del taller de Bogotá, las conclusiones principales, fueron en que realmente a la hora de embarcarse en el desarrollo e implementación de este tipo de registro, tienen que saberse y definirse claramente los objetivos y el alcance. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a empezar con niños? ¿Vamos a hacer para toda la población? ¿En qué etapas? La toma de decisión debe hacerse de manera transparente para poner todas las consideraciones sobre la mesa. Antes de ponerse a desarrollar, es importante ver cuáles van a ser los estándares de funcionamiento y técnicos. Y una vez que se empiece a implementar, la capacitación y supervisión debe ser permanente. Y esto lo resaltaron bastante los participantes, sobre todo los de países que ya cuentan con un registro nominal informatizado. El registro nominal informatizado es una herramienta, no viene a resolver los problemas por sí solo. Y la OPS está trabajando ya en un documento genérico que cualquier país que vaya a implementar un sistema de registro nominal pueda usarlo de referencia, ya listando las consideraciones. Y estamos creando una comunidad de práctica, por ejemplo, en esta comunidad de práctica que muchos de ustedes ya tienen el link, y si no, por favor nos avisan, en que están todas las fichas, por ejemplo, cómo los países captan el dato de la persona, las fichas de agregación de datos, y estamos poniendo las variables que
se considerarían como básicas, las variables que serían interesantes tener y otras variables que si uno quiere. Lo mismo que algunas otras características como tener ayuda a memorias, cheat sheets, como se dice en algunos países, tener, ok, tal niño qué vacuna le falta o recuerde las contraindicaciones de tal vacuna. Cuando se hizo esa reunión de Bogotá, las conclusiones de los países fueron que hay algunas ventajas de estos registros, como permitir el análisis detallado de quién es el que se vacuna y quién no. Y con esto, idealmente, poder adaptar las estrategias de vacunación. Al tener el monitoreo individualizado de las personas, de los niños con esquemas atrasados, idealmente uno pudiera facilitar la vacunación oportuna y se acabarían estos problemas de calidad de datos de que se dan más terceras que primeras dosis. La experiencia de los países que ya lo utilizan sugiere que si está bien diseñado e implementado, se puede usar fácilmente y es bien aceptado. Ahora, si contiene toda la población meta, y esto es importante, solo si contiene toda la población meta, se puede hacer el monitoreo por cohortes al ser exhaustivo. También los países que ya están en este proceso notan que hay potenciales problemas. Los costos del desarrollo y la mantención del sistema pueden ser un problema. El sistema tiene que ser lo suficientemente flexible para permitir actualizaciones porque se van introduciendo nuevas vacunas. Otra vez, la capacitación en un primer momento de pasar de unos palotitos en papel a pasar a un sistema informatizado puede ser, tomar su tiempo. Especialmente al comienzo se va a necesitar más tiempo para digitar los datos, porque en lugar de hacer un palito, realmente hay que completar la información de la persona. El tema de la aceptabilidad y la transición es importante, porque otra vez estamos cambiando de un paradigma a otro. Existe el riesgo de un registro incompleto y tener la falsa sensación de que todo el mundo está registrado en el sistema, pero perder de seguir insistiendo en encontrar hasta la última persona. En el tema de flujo y seguridad de los datos hay bastantes problemas potenciales. Hay que tener equipos. Los equipos tienen que estar seguros, no les puede caer agua, no se pueden robar el sistema si no hay backups, que se pierda toda la información. Hay asuntos de conectividad que sabemos que no en todos los lugares pueden estar todo en línea. Y cuando no está en línea hay que ver mecanismos que permitan ir agregando las bases de datos y evitar problemas de duplicados y tenerlos de alguna manera en un tiempo real. Y el asunto de confidencialidad. También se plantearon algunas buenas prácticas. Por ejemplo, lo que ya mencionábamos de plantear bien el proyecto con objetivos claros. En el tema de la captura, el tema de tener un identificador único, denominadores, implementación y transición. En el tema de plataformas y nuevas tecnologías también se establecieron algunas consideraciones. Y también hay algunas implicaciones económicas que van a ser importantes. En resumen, ¿en qué estamos? Estamos en una transición hacia calcular los datos de cobertura usando palotes o cualquier cosa de agregación de datos a pasar a un cálculo de cobertura nominalizado. Va a ser importante documentar las experiencias para el monitoreo de coberturas, la oportunidad y calidad del dato, el seguimiento. Va a ser importante en esta era en que estamos con nuevas tecnologías de información y comunicación, documentar cómo estas tecnologías se pueden ir implementando como herramientas en apoyo de estos registros y de la gerencia del programa. En este tema es probable que se pase una resolución de la OPS, que todos los ministros de salud se les va a presentar una resolución sobre el uso y estrategias de tecnologías de información y comunicación en salud. Y esto va a ser importante para nosotros como programa estar atentos y ver cómo podemos sacar ventaja de lo que existe. Ahora que es cada vez más diseminado esto de las nuevas tecnologías de información y comunicación, y también ahora en que con asuntos de código abierto y bajas de los costos de estas tecnologías tal vez ya son más asequibles y más disponibles en los países. A propósito de esto, las tecnologías de información y comunicación, en el boletín de inmunización, en el Immunization Newsletter, sacamos un artículo un poco de estas tecnologías y le estamos invitando a todos ustedes a compartir sus experiencias con estos temas que son relativamente nuevos, pero que tienen bastante potencial de ser útiles.
Y finalmente, otra consideración que salió del taller de Bogotá es lo bueno que sería poder evaluar los costos y los beneficios de esta transición. Las recomendaciones que estamos proponiendo es que se reconozca el progreso en este tema y que se continúe documentando e intercambiando experiencias entre países. Esta presentación y este trabajo no sería posible sin todos los países, y agradezco en particular a algunas personas que están listadas aquí, y muchas gracias. Gracias. É interessante como alguns processos são lentos de implementar-se, não? Eu me acordo que o primeiro país de América Latina que começou esse processo foi o Uruguai, em 1980. E o Uruguai começou porque o estado sul de Brasil, Rio Grande do Sul, que hace fronteira com o Uruguai, havia implementado esse sistema. E nessa época, imagina os tamanhos das computadoras, ou seja, então era algo bastante interessante. Então enviamos um funcionário do estado do Rio Grande do Sul ao Uruguai, e o Uruguai começou a ser isso em 80, ou seja, há 50 anos, não? E agora, eu penso que agora se poderia acelerar esse processo com computadoras desse tamanho que temos. Então, isso, como diz Mr. Gates, talvez isso não fosse tão complicado de fazer agora, mas me complace muito o esforço que a OPS faz agora para realmente estabelecer e consolidar esse sistema. Arlene? Yes, thank you, and thank you very much for the presentation. And just to build on what Cyril has already said, the implementation of electronic immunization registries and records has really the potential to revolutionize our business processes for immunization. And we're in our jurisdiction in the process of implementing a jurisdiction-wide immunization registry at the moment. In fact, I think there are some other additional issues that perhaps need to be considered as part of the attributes of an immunization registry that could be considered. The first, and it sort of was touched on, but only very briefly, is there need to be clear privacy policies and provisions related to who can actually access these records. This is an issue that is raised very widely and is always mentioned as of concern. The second relates to linkages with electronic health records in general and the interoperability with electronic health records that are being implemented in sectors other than those who are dealing with immunization programs. And finally, links to communicable disease surveillance systems that are also being implemented as well, and to outbreak registries, and finally to biologic inventory registries, because you can imagine the ability to be able to potentially link the administration of a vaccine to the amount of vaccine that is actually being held in stock, and being able to electronically manage that inventory as well. So I think, consideration to what the ideal attributes perhaps by PAHO, and perhaps this is what is envisioned as to what the actually attributes are of an ideal immunization registry and what that might look like. Thank you, Arlene. Ramiro? Gracias. En relación a la adopción de los registros electrónicos, pues 3 comentarios. El primero es que el mayor reto no es evidentemente el tecnológico, sino el organizacional y el institucional. La implantación de los sistemas de información trae todo un cambio en la cultura de las organizaciones, que es donde está el mayor reto y frente a lo cual las máquinas son lo de menos. Es mucho más difícil acertar en el componente institucional que en el tecnológico, siendo ambos importantes. Ahí se mencionó lo de los estándares de interoperabilidad, etcétera, y hay mucho trabajo por hacer en ese frente, no solo el estándar que mencionaron ahí
de interoperabilidad, sino a nivel de los países, y entre los países tiene que haber un entendimiento para la adopción de codificaciones comparables entre sí para denominar las cosas. Por ejemplo, codificaciones de procedimiento. Bueno, pues existe una codificación internacional muy exitosa de enfermedades, gracias al trabajo de la OMS, pero cuando uno llega a la codificación de procedimientos y servicios, por ejemplo en Colombia coexisten 3 codificaciones diferentes de procedimientos y servicios. Hasta muy recientemente no ha habido una codificación uniforme y coherente de los medicamentos, por ejemplo. Y si uno se va a hacer comparaciones entre países, me temo que puede haber todavía que pues, siga estando ausente un lenguaje común. Los ingenieros de sistemas a veces los llaman diccionarios, y es que la vacuna tal tiene tal código, y esa puede volverse como la Torre de Babel, cuando diferentes países o subsistemas dentro de un país utilizan codificaciones diferentes para, en este caso serían las vacunas. Finalmente, pues es la adopción de los registros electrónicos no tiene que ser todo o nada, en el sentido de que durante la fase de implantación pueden y deben coexistir mecanismos manuales de captura de la información con los mecanismos electrónicos, de manera que los sistemas tienen que habilitar esa multimodalidad mediante la cual se captura la información por la vía de teléfonos móviles, por la vía de computadores donde haya conectividad, y en aquellos lugares donde todavía no sea posible llegar con los mecanismos electrónicos, que haya una captura de manual que se pueda escanear o de alguna forma introducir al sistema y mantener esa dualidad durante mucho tiempo, y no esperar a que todo el país esté listo para la modalidad electrónica para implantarlos. Gracias, Ramiro. ¿Algún otro comentario? Philippe? Thank you. I just wanted to add one of the big advantages I see of the registries, and wasn't much commented upon, is actually the potential for investigation of safety issues. I mean, it is a great potential. It goes really further when you have the complete health records linkages, and I believe that Belize is a very good example. I don't know if there are any other countries in this region with the comprehensive health record, but there's certainly great potential there. But even without these linkages, as suggested by Arlene, there's still potential of great use to then facilitate the investigation of any alleged safety issue. ¿Algún otro comentario? Carla. Brevemente, la experiencia nuestra, que en algunas de las jurisdicciones donde empezamos a nominar a los nacidos vivos y a tener este registro, y me parece que es algo que tenemos que saber que va a pasar, es que las coberturas de vacunación van a bajar, porque vamos a tener claramente un registro real de la situación, con nombre, apellido y referencia al domicilio en relación a la calidad del dato, que es un paloteo por dosis aplicadas. Entonces, esto tiene un impacto que es político, que puede ser mediático y que puede impactar en las metas de los programas, o sea que saberlo desde antes y poder plantearlo me parece que es importante, y que es algo que se va a tener que ajustar, sobre todo en relación a los reportes de las coberturas de vacunación a OPS y todo lo que sucede acá en adelante. Brasil. En Brasil estamos implantando el sistema de información nominal, pero yo creo que el problema no es las computadoras, que realmente son pequeñas y baratas ahora, pero nuestro problema es la conectividad. Solamente 1/3 de los municipios brasileños tiene acceso a banda larga. Entonces, esa es una meta del gobierno brasileño, implementar o acesso à banda larga a todos os municípios. Então, eu creio que assim vamos a conseguir avançar na implantação do registro nominal. México. Sí, también compartir. En México tenemos este tipo de registro nominal desde el año de 1989. Y efectivamente, como señaló la compañera de Argentina, se pasa por una serie de situaciones importantes. Como principalmente lo que nosotros hemos descubierto en un inicio, nuestro sistema de información se llama PROVAC.
Es un sistema que era la versión 4.1 en un inicio. Y esta versión, originalmente vimos serios inconvenientes como era la falta de flexibilidad. Nos costó mucho trabajo poder reintroducir ahora nuevos biológicos con todo este avance acelerado, rotavirus, neumococo, los cambios en las dosis, la parte de pentavalente celular. Esta es una situación importante que debemos considerar todos. Nuestro sistema PROVAC nos permite ver tanto dosis aplicadas contra dosis adquiridas, que es lo que estamos llamando coberturas administrativas, pero nos permite también ver el registro nominal por niños. Entonces, por grupos de edad podemos saber cuáles esquemas básicos están completos e incompletos. Emite listados de seguimiento que permite a las enfermeras ir casa a casa a buscar a los niños que no se encuentran vacunados. Y en este momento estamos haciendo una transición a una versión que es la 5.1, que es una versión online, que permitirá tener datos en tiempo real y sincronización de dispositivos. Lo que quiero compartirles son las dificultades importantes. Lo que les comentaba es la flexibilidad es uno y sobre todo incluso pasar de un sistema automatizado a otro que tiene versión online ha sido muy difícil para la gente. Nosotros llevamos en este proceso casi 4 años. Y bueno, sí, definitivamente se observa baja en coberturas. En nuestro caso, lo que ha sucedido es que al migrar el sistema, la gente está invirtiendo mucho tiempo en actualizar poblaciones, pero no está registrando las dosis aplicadas. Entonces, esto automáticamente se está reflejando en baja de coberturas, que no necesariamente es real. La otra situación importante que tenemos es las poblaciones que se cargan a los sistemas. Nosotros tenemos proyecciones de población que son las que corrigen subregistros, son del Consejo Nacional de Población, y también está la población en sí que queda registrada en el sistema. Si se hace el cálculo de cobertura sobre la población proyectada, es más baja que la población que tenemos cargada en el sistema que captura cada enfermera que está haciendo el trabajo en las unidades de salud. Y esto nos da otro indicador que se llama concordancias. Entonces son situaciones importantes a considerar cuando tenemos este tipo de registros nominales. Gracias. Uruguay. Teresa Picón, de Uruguay. Bueno, como dijo el doctor de Cuadros, fuimos el primer país en que hemos introducido el sistema nominal para las vacunaciones y creo que un hecho a resaltar que Carolina lo puso en su presentación es el poder cambiar de la evaluación de las coberturas, en vez de los monitoreos rápidos, pasamos a evaluación de coberturas por cohortes, que da realmente una verdadera seguridad. Dejamos las coberturas administrativas y manejamos coberturas por cohortes. Y eso es realmente un valor agregado muy importante porque sabemos qué es lo que estamos haciendo. Ahora, quería destacar lo mismo que dijo la compañera de México, con la introducción de nuevos biológicos, la necesidad de que nuestros sistemas tengan una actualización permanente, porque eso determina la necesidad de que nuestro software se estén comprendiendo los nuevos cambios que se va llevando en el proceso de la vacunación. El tema de la conectividad no es un tema menor. Quería comentarles que Uruguay lo tenemos solucionado debido al plan que nosotros tenemos, que se llama el Plan Ceibal, por el cual cada niño del Uruguay que va a la escuela tiene una computadora, y eso implicó un desafío para la administración de gobierno que determinó la conectividad a nivel país en todos los rincones del país. Y bueno, y nosotros nos estamos sumando a ese beneficio de la conectividad y estamos caminando a poder colocar un computador en cada terminal. Pero en realidad el problema del computador de vuelta no es el problema menor, porque son baratas hoy, sino el problema más grande es la capacitación de las personas que van a entrar los datos para poder tener los datos online, que es lo que es el nuevo camino que estamos llevando ahora adelante. Y la capacitación del personal no es fácil. Hay gente que a veces no se ha acercado nunca a una computadora y realmente son problemas que hay que tener en vista cuando uno quiere llegar al último rinconcito del país. Gracias. Barbados. Okay. Thank you very much. I want to endorse what was just said by Uruguay, in that we have been trying for many years to become computerized in the immunization program. And we have the computers, we have the software, we have the hardware.
but it is the nurses who have to enter the data. And unfortunately, or maybe fortunately, I don't know, but our nurses tend to be older. They are fully trained public health nurses. They are not assistants. They're not community health aides. They are scared stiff of the computer. And although we train them, in training they might do it, but when it comes to implementing putting the data in, they just will not do it. They're petrified. And I'm totally frustrated because I am not young, but I can do it. So, and so this is, we have connectivity because we're a small island, but I don't know if you could tell me how to do it, please. So I can sympathize with the nurses. They are like me also. So that's Chile. Hola, buenos días, Doris Gallegos, Vigilancia, Ministerio de Salud de Chile. Un poco rescatar este tema de los registros nominales computarizados para utilizarlos también en vigilancia. En las últimas importaciones que ha tenido el país este año, la primera importación, que corresponde a una azafata, nos llevó a vacunar como medida de bloqueo alrededor de 1.000 personas. Y esas personas en el tiempo, sobre todo en las importaciones, se van repitiendo. ¿Quiénes son los grupos, los principales grupos? Los aeropuertos, las clínicas privadas, etcétera, de la región metropolitana. Contar con este instrumento que ha funcionado bastante bien en el país, que ya a partir de febrero se están ingresando todos los casos del programa regular, y poder ampliarlo también al bloqueo que se realiza por vigilancia epidemiológica, sin duda que es una herramienta súper importante al momento de ir a vacunar los contactos, ¿cierto?, para interrumpir la cadena de transmisión. Así que quería apoyar ese tema. Paraguay. Sí, realmente la experiencia de Paraguay la venimos trabajando hace 2 años, justamente previendo todo este tipo de situaciones. En Paraguay también, obviamente, el tema de la tecnología, sobre todo la conectividad, es un problema. Sin embargo, afortunadamente, desde el programa de inmunizaciones pudimos, y a través de un mecanismo que tenemos de los consejos locales, hemos podido hacer transferencias incluso de recursos del mismo programa de inmunizaciones hacia esos consejos, a fin de que se puedan adquirir los equipos informáticos para todos los niveles, y en este momento estamos conectando a todos los municipios del país, ya sea por cableado o por sistemas de internet con módem, ¿verdad? De todas maneras, el plan básicamente del registro nominal forma parte de una estrategia todavía mayor en el Ministerio, en donde justamente todas las personas, incluso se empezó esto con el tema de medicamentos, están registradas, se migra a la base de datos en este caso el Ministerio del Interior. Tenemos la base de datos, digamos, de todas las personas que están registradas en el Ministerio del Interior, se ha migrado ya al Ministerio de Salud, y a partir de ahí tenemos, digamos, un registro primario de todas las personas. Obviamente el desafío más grande está con los menores, que ahora estamos iniciando en la fase de piloto, básicamente, de la implementación del registro nominal de vacunación, en donde ahí sí vamos a tener un gran trabajo, y también nuestro temor es lo que recién señalaba la compañera Barbados, el tema de la capacitación que tengamos que hacer con los recursos humanos para que se enfrenten realmente a la computadora. Estamos probando en este momento con el sistema de registro que tenemos, que es de consolidados. Hoy se hace una carga a nivel de municipio, cosa que antes no ocurría. Por lo menos para enfrentarle en ese proceso, nosotros somos conscientes de que vamos a mantener, digamos, en paralelo a ambos sistemas, el de consolidados que hoy manejamos, que es digitar semanalmente los datos de vacunación en cuanto al total de vacunados, y el otro que vamos a tener que ir implementando poco a poco hasta tener realmente toda una base de toda la población. Pero sobre este punto quiero llamar la atención, y creo que Carolina lo había mencionado en su presentación, me parece muy importante, de que tomemos conciencia de todos los países de que el tener un registro nominal no significa de que vamos a tener
coberturas de 100%. O sea, vamos a asegurar coberturas de 100% una vez que garanticemos la exhaustividad realmente de nuestro sistema, de garantizar de que todos los niños, niñas y todas las personas que son parte y objetivo de nuestro programa estén efectivamente incluidas, ¿verdad? Porque que no sea este registro nominal justamente un motivo más de exclusión, en el sentido de que solamente le damos seguimiento a los que ya están incluidos en nuestro sistema y nos olvidamos de las potenciales personas que pueden haber quedado excluidas de eso. O sea, en ese punto también llamar la atención. Gracias. Muy importante ese punto. Arlene? Yes, thank you. I wanted to respond to the comment about public health nurses and fear of electronic records, because I think there's some very important things. There are some important observations that I've made over the last few months, in fact, is that in our jurisdiction, we've got public health nurses actually twittering and blogging now, dealing with vaccine safety issues, and I'm told, and this is being done in a pilot way, that it's actually revitalizing public health nursing practice, that nurses are actually very excited about this, and so I think, there is hope, on this horizon. But the other points I'd like to make relate to some of the others that have been made. One is that recording of vaccine adverse events, in fact, is a component of many of the immunization registries that are being put in place right now, and so that you can actually track vaccine-associated adverse events through that mechanism. Finally, in terms of, again, addressing this fear factor of dealing with immunization registries, now, again, if there is as Bill Gates, I think, is implying, is if all of the births are actually loaded onto the computer, there's an ability to be able to actually just look up the individual. And then the other element would be what I would call ZAP, which is through the barcoding. And a lot of manufacturers now are putting barcodes on vaccines. So it makes it very easy to actually populate an immunization registry very, very quickly through that mechanism. So I think that it is less intimidating than perhaps is thought initially, and I think we need to be encouraging that experimentation. Roger? This to me has been a very exciting discussion, because I think when we return here in 5 years, we may have 1 or 2 new vaccines, but we'll have completely different systems of record keeping, which will use all the new components of open medical record systems, Twitter and cell phones, interactions, and the link of immunization to other systems which are already using this technology, like HIV monitoring in other settings. So I think that what this means is that we really have to keep up to date with this agenda to initiate and support research that allows this to happen, to get rid of some of the interpersonal interfaces of the nurse, so that people can be bio-monitored and bio-identified, as well as doing hand entry and dealing with some of the behavioral aspects that will make this viable. I think this is the area that will perhaps most change in immunization in the next 5 years, and it underscores the emphasis that the TAG and PAHO should put on this area. Carolina, do you want to make some final comments? Perdón, Carolina, ¿no está? Sí, es que estaba esperando el micrófono, gracias. Bueno, agradezco realmente todos los comentarios a la presentación y al tema, porque realmente nos da energía para trabajar hacia adelante en este tema e ir apoyando de la manera en que podamos. Creo que lo que está pasando en el ambiente internacional en este tema es muy importante, porque tenemos una oportunidad enorme en este momento, hay momentum. La OEA, por ejemplo, está trabajando todo el tema del gobierno digital, en que este tema de la interoperabilidad y la conectividad se están tratando esferas mucho más altas, entonces es probable que en poco tiempo estos problemas no los tengamos que solucionar nosotros desde el programa, sino que tengamos que aprovechar las oportunidades que se van presentando.
en el tema de ligar los registros de vacunación con vigilancia, con movimientos biológicos, con monitoreo de aves. Esa es una realidad que ya se está haciendo en algunos lugares. Idealmente vamos a poder, pronto veo yo, escanear la etiqueta de la vacuna y con eso ya cargar todos los datos de la vacuna en el sistema. Tal vez no en niños pequeños todavía, pero en algún momento poner la huella y se carga quién es la persona. Por supuesto que con estos temas de avances tecnológicos hay que poner todas estas políticas que aseguren la privacidad y el buen uso. Pero tenemos aquí una oportunidad también grande para impulsar el tema de registro de nacimiento como un derecho humano a partir del PAI, porque la BCG realmente cubre muchas veces muchas más personas que lo que cubren los registros civiles y en un momento más temprano. Entonces tenemos oportunidades de trabajar con otros en este tema. Y finalmente en el tema de las tecnologías y Gates en sus Grand Challenges de este año, uno de los Grand Challenges era el uso de tecnologías de información y comunicación nuevas para el registro de vacunas. Lamentablemente, por tiempo, no pudimos apoyar a ningún país de la región a que presentara algún proyecto de este tipo, pero sí podemos hacerlo con un poco más de tiempo ya para este otro año. Por ejemplo, México ya está avanzando en este tema de un proyecto bastante grande para usar celulares para vacunación. Y finalmente, para compartir experiencias, otra vez es importante estos foros virtuales de compartir experiencias, y nuestro boletín de inmunización es una herramienta y un vehículo en que le estamos invitando a todos a compartir sus experiencias, a ver qué funciona, qué no funciona, y bueno, trabajar juntos en este tema para que en 5 años estemos más avanzados. Gracias. Haremos ahora entonces un receso para el café y regresamos a las 10:20. 10:20. Gracias.